corresponde el tema anemias, valoración clínica a cargo del doctor Armando Rafael Estrada Romero. Bienvenido, doctor, adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gusto y saludarles desde el Departamento de Hematología del Hospital Nacional del Niño Benjamín Blanco. Iniciamos la presentación primero definiendo qué es anemia. Y es una condición clínica en la cual la cantidad de eritrocitos o masa globular o la hemoglobina se encuentra reducida en menos de 2 desviaciones estándar para la edad del sexo. Algunos dicen altura, nivel del mal y grupo étnico. Este es un concepto meramente de laboratorio, pero realmente el concepto de anemia todavía es un concepto biológico que implica las adaptaciones cardiovasculares y del metabolismo de oxígeno que tiene el paciente que sufre esta entidad. En los diferentes grupos etarios hay una cantidad enorme de valores que van sucediéndose tal vez en la edad de los primeros 2 meses. Ya vamos a explicar un poco del por qué ocurre una anemia determinada como fisiológica, de tal manera que es normal que ocurra ello, pero nuevamente esos valores deben de ser precisos para establecer si está dentro de la normalidad, dentro del rango fisiológico. Cualquier dato por fuera de ello significa anemia en cualquier evento pediátrico. ¿A quién vamos a estudiar este día? Pues este señor que tenemos en pantalla, que se llama glóbulo rojo, que tiene una vida promedio de 90 a 120 días, que tiene varios pasos desde la célula madre hasta el eritrocito en la sangre circulante, que necesita de ciertos sustratos como vitamina B12, folatos para su adecuada síntesis y que va a pasar por una buena cantidad de pasos. Para el diagnóstico de la anemia, básicamente esta diapositiva podría hacernos la clase completa porque independientemente de la génesis de la anemia, ya sea por pérdidas sanguíneas, por fallo hematopoyético, por deficiencia de los factores esenciales como hierro, folatos y B12 que da una eritropoyesis disminuida, por hemólisis, ya sea por factores intrínsecos del glóbulo rojo o intracorpusculares o extracorpusculares, todo paciente con anemia va a tener ciertos datos en su fisiología que va a generar hipoxia celular, cambio en la viscosidad sanguínea. Esta viscosidad va a ser reducida, disminución en la resistencia vascular periférica y por tanto van a generar signos clínicos cardiovasculares y pulmonares y como decía hace un rato, del metabolismo de oxígeno, que si estos datos que generaron anemia son muy celeres, por ejemplo, en una pérdida sanguínea aguda o en una hemólisis aguda, va a tener mayor compromiso cardiovascular, pulmonar y del metabolismo de oxígeno. Es bien conocido para todos que la disminución en la concentración de oxígeno en nuestro sistema es el inductor positivo para que el riñón secrete la eritropoyetina. Por ahí en la vida fetal, el hígado es sumamente importante como órgano de secreción de eritropoyetina. Esta eritropoyetina va a llegar al sitio efector de la hematopoiesis en la vida extrauterina, que se llama médula ósea. No tenemos que confundir a la médula ósea y la célula tallo. La médula ósea es el sitio anatómico, la célula tallo es la célula que recibe el estímulo de eritropoyetina para generar glóbulos rojos. Entonces, completado este ciclo, si alguno de estos mecanismos falla, oxígeno, riñón, eritropoyetina, médula ósea o célula eritropoyética, y más adelante los sustratos como folatos B12 y hierro, entonces sí vamos a suceder en un proceso de anemia. Y lo resumimos aquí. ¿Qué va a haber?
nuevamente síntesis de eritropoyetina para tratar de compensar esa anemia. Pero la hemoglobina, que es el principal contenido del glóbulo rojo, esta hemoglobina va a tener ciertas especificaciones a la hora de enfrentar la anemia. ¿Esto qué significa? Va a haber un desplazamiento de la curva de hemoglobina hacia la derecha. ¿Qué significa entonces que la hemoglobina haga su disociación hacia la derecha? Es que va a haber un cambio en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y se disminuye, de tal manera que esta hemoglobina ahora tiene más capacidad de ceder oxígeno, ¿sí? A medida que baja nuestra hemoglobina, el valor de hemoglobina, la molécula cede más fácilmente el oxígeno. Existen una buena cantidad de eventos biológicos que van a generar cambios en esa curva de disociación de la hemoglobina. Por ejemplo, aumento del pH, disminución del 2,3-difosfoglicerato y disminución de la temperatura. Eso va a hacer que el paciente tenga, por el contrario, una disociación de la hemoglobina hacia la izquierda y ahora tengamos más afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y si el glóbulo rojo, cuya función principal es transportar oxígeno y ceder dióxido de carbono hacia los pulmones para que pueda ser excretado, si ese glóbulo rojo pierde esa función, por tanto, tenemos que tener claro que la disminución de este difosfoglicerato va a generar problemas muy serios en la entrega de oxígeno. ¿Y dónde podemos ver? Nos vamos a adelantar un poquito hacia el tratamiento. Los glóbulos rojos que se conservan en los bancos de sangre pierden cierta cantidad de 2,3-difosfoglicerato y es hasta que entran nuevamente al torrente sanguíneo, recuperan el difosfoglicerato y entonces pueden ceder el oxígeno. Por tanto, es así como muy importante tener claro cuándo voy a hacer una transfusión en el paciente anémico para generar una buena cantidad de distribución de oxígeno, que es el objetivo fundamental. En esta diapositiva un poco pueril, infantil, veremos aquí que existen varios pasos desde que está como célula hematopoyética hacia un eritrocito maduro. Y ustedes verán que hay diferentes pasos en médula ósea antes de llegar a ser un eritrocito. Y que el eritrocito en sangre periférica tiene una capacidad de transporte de oxígeno, sí, pero ya perdió el núcleo. Ese núcleo lo tenía antes cuando estaba en médula ósea. Muy eventualmente podemos encontrar eritrocitos nucleados en sangre periférica y ustedes podrán concluir rápidamente de que hay algo que me está haciendo que ellos salgan prematuramente a la sangre periférica. Luego, de forma intermedia, está el reticulocito, que es un glóbulo rojo completamente maduro, tiene todas las funciones, lo único es que ya perdió el núcleo y lo único que le ha quedado son remanentes de material nuclear que cuando lo teñimos con una sustancia que se llama azul de cresilo, entonces podemos ver en su citoplasma dispersa esta cantidad de material nuclear y por eso parece una redecilla y se llama retículos. Se los pongo ahora ya en una imagen un poco más clara, desde que está como una célula madre hematopoyética, recibe el influjo de eritropoyetina y va pasando cierta cantidad de procesos madurativos desde muy grande y basófila hasta normocítica sin núcleo. Por tanto, podemos ir concluyendo que si tenemos anemias macrocíticas, quiere decir que estas salieron
los eritrocitos de forma prematura. La eritropoyesis, dijimos, depende del control de la eritropoyetina, que es producida en el 90% por el riñón y 10% en el hígado, y que en la vida fetal el hígado es un órgano esencial para la generación de hematopoiesis. No solo porque secreta eritropoyetina, sino que en la vida fetal, hígado y bazo, con Z, el órgano, son órganos hematopoyéticos antes de que la médula ósea sea el órgano hematopoyético esencial como lo es en la vida extrauterina. Por supuesto que se necesita de una buena cantidad de sustratos como folatos y B12 para que se dé una síntesis esencial de ADN. ¿Por qué? Porque los folatos, por ejemplo, son cofactores para formar timidilato para formar bases púricas, las bases púricas para formar ADN y entonces que se dé una adecuada diferenciación y división celular. Por tanto, en general, nosotros necesitamos varios elementos para poder determinar el síndrome anémico. ¿Sí? Célula tallo, riñón o hígado que sintetizan la eritropoyetina como órgano de hematopoiesis, la médula ósea y en la vida previa a la extrauterina, hígado y vaso. Ahí se van a sustentar ciertos cambios. Los primeros 7 días de hematopoiesis dependientes de eritropoyetina y por último dependientes de sustrato, principalmente como el hierro. Es importante entonces que nosotros determinemos claramente los signos clínicos que van a acompañar al paciente que tiene anemia. Empecemos por la piel. Va a haber palidez. El sitio de valoración no es el rostro. Hay rostros de diferentes colores de tez. Y el sitio ideal va a ser la conjuntiva tarsal y palmo plantar y los lechos unguiales. Es sumamente importante ver qué otras coloraciones pueden estar implicadas en el paciente anémico. Si hay ictericia, tenemos que tener claro que va a haber un incremento de la bilirrubina, pero tenemos que saber indicar, no más bien dicho, diferenciar el color de la ictericia. Si es biliverdínico, puedo decir que esta ictericia es por bilirrubina directa. Si es tipo oro, pensaremos que es indirecta. Si es indirecta, pienso que es hemólisis. Si es directa, tendremos que tener relacionado una enfermedad hepática. La presencia de púrpuras en la piel del paciente anémico nos debe inferir o coagulopatía, ya sea por desórdenes plaquetarios o defectos de la coagulación, pero si hay otras citopenias, esencialmente trombocitopenia, debemos de pensar de que pueden haber o eventos de hiperesplenismo que me secuestra plaquetas, eventos infiltrativos, inmunes o fallos en la hematopoiesis. Ya solo con el examen físico podemos empezar a esclarecer el diagnóstico diferencial del paciente con anemia. Un signo sumamente importante de evaluar es la presencia del crecimiento de dos órganos muy importantes a la hora de valoración del paciente anémico. Y ese es hígado y vaso. La concurrencia de anemia y hepatoesplenomegalia es una valoración especial que nos hace pensar en 5 mecanismos fisiopatogénicos para que se genere la organomegalia, ya sea hepática o esplénica. ¿Cuáles son esos mecanismos fisiopatogénicos que están relacionados a la anemia y hepatoesplenomegalia? Hemólisis, infiltración, inflamación
Y dos que no están puestos ahí, pero que sí es importante que los tomen en cuenta, la congestión y los depósitos, ya sea de proteínas, de lípidos, de lo que ustedes quieran. Pero principalmente hemólisis, infiltración y procesos inflamatorios, inmunes o infecciosos. Cuando hablo infiltración, puede ser benigna o maligna. A nivel esquelético, es importante ver que algunas anemias de tipo hereditario o constitucionales, como por ejemplo la anemia de Fanconi, puede tener talla baja, ausencia de pulgares, ausencia inclusive de radio, y es importante constituir. Los pacientes con anemias hemolíticas usualmente van a tener frentes muy amplias y macrocráneo. ¿Por qué? Porque el sitio esencial de hematopoiesis, pasado los 2 años de vida, es central, o sea, el eje cabeza, o sea, cráneo, más bien dicho, los huesos de la vértebra, la pelvis. Esos son los huesos hematopoyéticos pasados los 2 años de vida. El color de la orina, la presencia de coluria es sumamente importante porque nos puede hacer pensar en eventos hemolíticos. Y la hematuria, tenemos que tener claro la presencia de eritrocitos versus hemoglobinuria. No toda la orina roja quiere decir que es sangre. Para eso debemos de constatar que el examen general de orina tiene eritrocitos. Si yo tengo una orina colorada y me dicen que no es un pigmento químico, sino que es sangre, y en ausencia de eritrocitos, lo que voy a pensar es que ha habido una hemólisis dentro del vaso, ahora sí, sanguíneo, y eso se llama hemoglobinuria por hemólisis intravascular. Por tanto, es sumamente importante que el paciente con anemia tenga un adecuado historial clínico, edad de inicio, velocidad de la producción de la anemia, datos genéticos que nos lleven a pensar en algo familiar, fármacos que toma, dieta, sangrados, etcétera. Todos esos puntos son sumamente importantes en el historial clínico. El examen físico, pues ya vimos los datos de examen físico, sumamente importante. Y nos vamos a detener un poco más en el estudio del hemograma, que va a ser la herramienta más útil para el diagnóstico de anemia. Ustedes podrán ver que esta diapositiva incluye diferentes grupos etarios y qué grupo de anemias son más frecuentes. Entre más azul, podemos ver que ese grupo etario tiene más incidencia de este tipo de anomalías. Por ejemplo, el recién nacido. La forma más frecuente de presentar anemias son las enfermedades hemolíticas aloinmunes relacionadas al sistema AB0 o al sistema RH de los antígenos del eritrocito. Algunas anomalías del metabolismo también son frecuentes y las alfa-talasemias están altamente implicadas en la génesis de anemia en el recién nacido. Al examen físico, sí me gustaría que tomaran muy en cuenta los signos cardiovasculares por lo siguiente. El paciente anémico va a tener taquicardia. Hace un rato decíamos que dentro de la fisiopatogenia de la anemia existía una reducción en la viscosidad sanguínea. Esa reducción en la viscosidad sanguínea va a generar más turbulencia al pasar la sangre en las cavidades cardíacas y esto me va a generar soplo. Valores por debajo de 10 gramos de hemoglobina son capaces de empezar a generar este signo clínico llamado soplo. Pero ojo, si el paciente empezó a hacer todos aquellos mecanismos compensatorios, ceder más fácilmente el oxígeno,
dar taquicardia, mayor ventilación, pero no se compensa nuevamente el incremento de la hemoglobina y esta baja a cifras menores a 5 gramos, el corazón se va a volver insuficiente y nos va a dar signos clínicos muy claros. En el niño, antes de que ocurra hepatoesplenomegalia por congestión, como es más frecuente en el adulto, el niño va a tener dificultad ventilatoria, yugulares llenas y a nivel cardíaco, además del soplo, la taquicardia, va a haber un ritmo de galope, la aparición de un tercer ruido cardíaco. Y ese tercer ruido cardíaco o ritmo de galope es suficiente para que a la hora de tomar una estrategia terapéutica que nos indique transfusión de glóbulos rojos empacados, tomemos en cuenta que estamos enfrentándonos a un corazón insuficiente. El ritmo de galope es un signo clásico de insuficiencia cardíaca. Y si nosotros nos queremos esmerar en subirle súbitamente la hemoglobina con una generación grande de glóbulos rojos, una transfusión enorme de glóbulos rojos, tomen en cuenta que el hematócrito de un glóbulo rojo empacado, de una bolsita de sangre, ha subido hasta el 65%, mucho superior al hematócrito que anda manejando en este momento el paciente. Y si yo tengo un corazón insuficiente, le meto más volumen y más viscosidad, lo puedo meter en mayor insuficiencia cardíaca y en pacientes neonatos, cardiópatas, neumópatas, nefrópatas, puedo inclusive generar hipoxia en el miocardio y eso llamar infartos. Por tanto, las estrategias de transfusión, que no es parte esencial de esta plática, pero se los comunicó de todos modos, es dar una transfusión dividida en alícuotas para disminuir la velocidad de infusión de la transfusión y poder así darle chance de adaptación al miocardio a una nueva carga de volumen y de mayor viscosidad. Empecemos entonces con el análisis del hemograma. ¿Qué es importante en el hemograma? Y les quiero suplicar a todos la audiencia, el hemograma es la valoración cuantitativa y cualitativa de los elementos formes de la sangre. Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Por tanto, para hacer yo una adecuada valoración cuantitativa y cualitativa, debe de tener todos los elementos necesarios para ello. Y estos son, obviamente, el hemograma con leucograma y plaquetas. No es cierto que un hemograma no lleva plaquetas, debe de llevar plaquetas. Reticulocitos, ya vamos a ver por qué son importantes los reticulocitos, y un frotis de sangre periférica. Cuando ustedes hagan la valoración inicial de un paciente con anemia, debe de incluir el hemograma completo con índices corpusculares, reticulocitos y frotis de sangre periférica. Veamos a la serie roja específicamente. ¿Qué me va a ser útil para clasificar desde el punto de vista del hemograma a las anemias? Estos tres elementos, uno de ellos cuantitativo, llamado reticulocitos, y el otro cualitativos, volumen corpuscular media y hemoglobina corpuscular. ¿Qué me hace pensar? ¿Qué hago yo con los reticulocitos? Bueno, aquí hay una fórmula que se llama índice de corrección de reticulocitos. De aquí en adelante, todo paciente con anemia, todo paciente con anemia, ustedes deben de hacerle una corrección de reticulocitos. ¿Para qué es esto? La fórmula dice hematócrito real
entre hematócrito ideal. Puede ocupar la hemoglobina que le presentan, no hay ningún problema. La hemoglobina real entre la hemoglobina ideal. Por eso en el grupo etario de pediatría es muy útil que ande en esa tablita de los diferentes valores normales. Eso lo va a multiplicar por los reticulocitos que le acaban de reportar y lo va a dividir en un factor de corrección que es la vida media de los reticulocitos. Explico ahora más en detalle. Dijimos que el glóbulo rojo va a hacer varias cosas para compensar la anemia. Uno, disociar hacia la derecha la hemoglobina. Y dos, va a hacer que el reticulocito, aumentar la fracción de glóbulos rojos circulantes, pase como reticulocito un poco más de tiempo. Usualmente, cuando yo tengo una hemoglobina normal, vive un día. Y de ahí se sacude el material nuclear y ya pasa a ser reticulocito, glóbulo rojo maduro. Por tanto, cuando yo tengo anemia, a medida que voy bajando 10 unidades del hematócrito, la vida media del reticulocito aumenta 0.5 días. 45.1, 35.1.5, 25.2. Y si tengo un hematócrito de 15, casi me estamos hablando de hemoglobina de 5, 2 días y medio. Pero como yo quiero tener el valor real, por eso ocupo la vida media del reticulocito como un factor de corrección. Por tanto, repito, no puedo pretender que a un paciente anémico yo le reporte reticulocitos y no los corrija, porque estaría dando un dato falso. Les pongo un ejemplo rápido. Me viene una paciente de 6 años, cuya hemoglobina ideal debería de ser 12, con 5 gramos de hemoglobina, y me reportan reticulocitos del 6%. El valor normal de los reticulocitos va de 0 a 2%. Cualquiera que vea así de primera impresión diría, no, pues esta niña ha de tener una anemia hemolítica porque tiene los reticulocitos aumentados. Nada más falso que haberse dado cuenta de esto sin hacer una corrección de reticulocitos. Parece que están aumentados en el 6%, pero hagamos el ejercicio. Hematócrito o hemoglobina real. Tomo la hemoglobina, 5 gramos. Entre hemoglobina ideal, la divido entre 12, 5 entre 12, viene siendo como 0.5 o un poco más de 0.5. ¿Me ayudan ahí? Y eso lo multiplico por los reticulocitos que me acaban de reportar, que eran 6%. Me tomo unos segundos para hacer el cálculo aquí en mi teléfono. Y entonces digo, 5, que es la hemoglobina que me acaban de reportar, entre 12.41. Lo multiplico por los 6 reticulocitos que me acaban de reportar, 2.5. Y ahora veo cuál es el hematócrito de mi criatura. Tenía 5 de hemoglobina, 15. ¿Qué índice voy a ocupar o vida media del reticulocito? 2.5. Si yo divido 2.5 entre 2.5, me queda 1. El valor real corregido de esos reticulocitos ya no es 6%, ahora 1%. Es tan fácil concluir que si yo tengo 5 de hemoglobina, quisiera que mamá médula ósea me diera muchísimos reticulocitos para compensarlo. Pero aquí no ha ocurrido eso. Por tanto, yo voy a clasificar a las anemias regenerativas si tienen un índice de corrección mayor de 3. ¿Y qué significa que es una anemia regenerativa? Que ha pesado 2 cosas nada más, o hemólisis o un sangrado agudo. La hemólisis por defectos intracorpusculares. ¿Qué tiene el glóbulo rojo ya en sangre periférica? Ya no tiene núcleo, solo tiene membrana, tiene enzimas oxidativas y hemoglobina. Ahí es donde tienen que meterse ustedes a hacer el diagnóstico.
y si no, extracorpusculares, anticuerpos contra el glóbulo rojo, ya sea autoanticuerpos o aloanticuerpos, o lesiones microvasculares por microangiopatía. Y la hemorragia aguda en el contexto de un paciente que no tiene deficiencia de hierro son anemias regenerativas. Tan fácil. Por tanto, el ejemplo que le acabamos de poner no es una anemia regenerativa, es una anemia no regenerativa porque su índice de corrección de reticulocitos es menor de 2. ¿Qué me va a dar anemias no regenerativas? O fallos en la producción o una producción ineficaz. ¿Y qué elementos decíamos que teníamos para formar ese pastel llamado glóbulo rojo? Pues necesito estos elementos, ¿sí? O una célula tallo adecuada, o una médula ósea normal, o eritropoyetina. Fallos en la célula tallo, aplasias medulares, leucemias, síndromes mielodisplásicos, que no es lo mismo que una leucemia. Me falló la médula ósea, el órgano hematopoyético, porque se me volvió fibrosa o me dio una entidad rara en pediatría, pero que la vemos, que se llama osteopetrosis. O no tengo EPO porque tengo una enfermedad renal. Y la producción ineficaz es, oiga, sí tengo esos tres elementos, pero me hacen falta los sustratos hierro, folato y B12. Por tanto, no podemos clasificar desde el punto de vista génesis de la anemia si no tengo una adecuada valoración de los reticulocitos. Un hemograma sin reticulocitos en la valoración inicial de la anemia no sirve de nada. ¿Perdón? Muy bien, continúo. Veamos ahora el volumen corpuscular medio. El volumen corpuscular medio nos sirve para connotar, para inferir que tenemos anemias macrocíticas, normocíticas o microcíticas. Muy bien, ya sabemos que son grandes, medianas o normales o chiquitas. Pero, ¿qué significa clínicamente que yo tenga normocitosis, macrocitosis o microcitosis? Macrocitosis es un valor por encima de más de 8 micras cuando la vemos al microscopio, o un valor arriba de 76 o 100 microlitros o femtolitros, perdón, cuando nos dan el valor del hemograma. Es muy importante que ustedes vean los índices de referencia de su laboratorio donde ellos setean el valor. Todo lo que está por debajo del valor mínimo se va a llamar microcítica. Todo lo que está por encima del valor máximo se va a llamar macrocítica. Por su lado, ¿qué significa tener macrocitosis? ¿Recuerdan las diapositivas anteriores? El glóbulo rojo en médula ósea es muy grande y cuando sale a sangre periférica tiene que ser chico, obvio, para pasar por pequeños capilares, pero si sale grandote es por dos cosas. O porque tengo una eritropoyesis de estrés. ¿Qué significa tener eritropoyesis de estrés? Lo vamos a ver a continuación, o porque de la división celular está anómala y entonces me salen grandototes. Eritropoyesis de estrés va a ser únicamente por lo siguiente: o fallos medulares, falló la eritropoyesis y entonces ni modo, los pocos que estoy construyendo, saque los grandotes. O me están destruyendo en la periferia de forma aguda mis glóbulos rojos y eso se llama hemólisis aguda. Y la segunda forma es, tengo problemas en la división celular. ¿Qué necesitaba para división celular? Un núcleo íntegro o sustratos que me ayudan a hacer la división celular. ¿Cuáles son esos sustratos? Folato y B12. Y si tengo un núcleo anómalo, genéticamente anómalo, se va a llamar diseritropoyesis. Fácil clasificar ahora a las anemias macrocíticas. Si ustedes me preguntan, combine ahora los reticulocitos, los fallos medulares. No hay producción. ¿Cómo van a ser? Reticulocitos bajos, la hemólisis aguda. Sí, la médula ósea responde, pero me lo están rompiendo afuera. Reticulocitos altos,
Folatos y B12. No hay división celular. Nuevamente, en ambos casos, folatos, B12 y diseritropoiesis, vamos a tener reticulocitos bajos. Vamos ahora a las anemias microcíticas. Una vez en sangre periférica dijimos que el glóbulo rojo ya no tiene núcleo. ¿Quién es su principal contenido? Pues la hemoglobina. Por tanto, cuando yo tengo anemias microcíticas, siempre van a ser hipocrómicas. Anemias microcíticas siempre van a ser hipocrómicas. ¿Por qué? El principal contenido del glóbulo rojo en sangre periférica se llama hemoglobina. ¿Y qué es la hemoglobina? Sí, la proteína que transporta. No, pero químicamente es un grupo hemo y cadenas de globina. ¿Y qué contiene el grupo hemo? Hierro y protoporfirina 9 y la globina son cadenas alfa, beta, delta, gamma. Por tanto, casi podemos decir que el 50% de las anemias microcíticas e hipocrómicas van a ser deficiencia de hierro porque es la forma más frecuente de tener una anemia microcítica hipocrómica. Las porfirias, que son los defectos de la protoporfirina, sumamente raras, y las talasemias, que son los defectos en las cadenas alfa y beta, estas sí son muy frecuentes en nuestra población porque tenemos una buena cantidad y a medida que las talasemias son más severas, se comportan como enfermedad hemolítica y van a tener reticulocitos aumentados. El resto, reticulocitos disminuidos. Por tanto, con un hemograma se nos hace muy fácil hacer el diagnóstico diferencial y apoyarnos escasamente con algunos datos diferentes de laboratorio para ser más específicos en la generación del diagnóstico de las anemias. Remarco, las anemias microcíticas además van a ser hipocrómicas porque el color se lo da la hemoglobina. Y si yo no tengo el contenido, me hago chico y me hago pálido. Por eso las anemias microcíticas además van a ser hipocrómicas. Es muy importante en el ejercicio de la medicina que ocupemos algoritmos que nos permitan facilitar un poco más el diagnóstico de cualquier entidad. Y por eso lo voy a suplir con estos algoritmos. Las anemias normocíticas, que no hemos hablado mucho de ellas, son realmente esa cestita donde metemos casi todo. Y tenemos que investigar sangrados, causas nutricionales, enfermedad renal, un poco de hemólisis, y para eso vamos a tener que hacer una adecuada historial clínica, ver sangrados ocultos en las heces, ver moretes, ver cómo están nutriéndose del hierro, folatos y B12, y para eso tengo que tener también muy claro quiénes son los grupos de riesgo para padecer estas entidades. Los datos de hemólisis, bilirrubina indirecta, reticulocitos aumentados, deshidrogenasa láctica, todas estas causas están necesarias de ser descartadas, enfermedad crónica, desórdenes primarios de la médula ósea, y si tenemos fallos en la hematopoiesis, pues referirlo con un especialista para que realice un aspirado de médula ósea o vea un frotis de sangre periférica. Este día hablaba con mis compañeras de la necesidad de volver a lo básico que se llama la revisión de un frotis de sangre periférica. Acabamos de hacer el diagnóstico de un evento bastante raro que se llama púrpura trombocitopénica trombótica. ¿Cómo lo hicimos? Simplemente con la revisión de un frotis de sangre periférica. Por tanto, volver a lo básico es sumamente importante. Y un hemograma es algo básico. Lo tenemos en casi todos los lugares. Podemos hacer recuentos manuales, hacer un frotis de sangre periférica. No necesitamos a veces alta tecnología para hacer esto. Las anemias macrocíticas, por favor, investiguen fármacos que pueda estar consumiendo el paciente que puedan generar macrocitosis, como el uso de hidroxidea y algunos medicamentos retrovirales. Dosifique siempre
B12 y homocisteína. Esto va a ser muy útil para diferenciar el origen de la macrocitosis. Les cuento, acabamos de tener un bebé chiquito, un lactante, con 0 de B12. Eso es un desorden en el metabolismo de la B12. O sea, nosotros realmente disfrutamos con un hemograma haciendo el análisis. Si podemos hacer B12 y homocisteína y vemos que es normal, debemos de dosificar el ácido metilmalónico. Si este es normal, claramente nos van a decir que son los folatos. Por el otro lado, si está aumentado, el déficit va a ser de B12. Por el otro lado, B12 está normal, folatos normales. Pensemos que una causa nutricional es sumamente improbable y a medida que más alto está el volumen corpuscular medio, más de 100 o 110 femtolitros, van a aparecer aquellos procesos de displasia en la médula ósea o de fallo completo en la hematopoiesis y por tanto hago el diagnóstico de un fallo medular. Por el otro lado, decíamos que las anemias hemolíticas nos van a dar macrocitosis, pero aquí vamos a tener reticulocitosis y en los fallos medulares, reticulocitopenia. Finalmente, para las anemias microcíticas, es sumamente importante hacer el estudio diferencial de la deficiencia de hierro y para ello requerimos de dos datos muy importantes, ferritina y saturación de transferrina. Si nosotros tenemos un perfil de hierro que nos indica deficiencia de hierro, pues tenemos que dirigirnos a las 4 entidades que nos van a generar deficiencia de hierro: pérdidas, aporte insuficiente, demandas incrementadas o defectos en la absorción. Si el perfil de hierro está normal, entonces tenemos que pensar o enfermedad crónica o en los antecedentes familiares o la consideración de las talassemias. Por tanto, enumeremos las variables útiles del hemograma para la clasificación morfológica o fisiopatogénica de la anemia. Reticulocitos, valoración fisiopatogénica, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular medio y frotis de sangre periférica. Las 2 y la 3 nos sirven para el análisis morfológico. Si bien es cierto, el frotis de sangre periférica también es útil para el análisis morfológico, pero en un frotis de sangre periférica yo además veo blastos, yo sé que la fisiopatogenia de esta cosa se llama leucemia. Por tanto, recalco, el análisis inicial de un paciente con anemia debe incluir no solo hematócrito hemoglobina, sino que índices corpusculares, reticulocitos y frotis de sangre periférica. Concluyo. Voy a poner brevemente unos casos. Me quedan como 10 minutos para la plática y veamos, para que vean cómo ocurre. Todos estos son pacientes que han desfilado por aquí. Aquí tenemos una nena, se me corrió un poco, 5 años de vida, consultó por anemia, más de un año de tratamiento con hematínicos, o sea, hierro, niega fiebre o sangrado, un poco frente prominente y por eso puse esta muñequita que parece de porcelana, el hígado grande, el vaso grande. Oigan, si ustedes le dan por más de un mes hierro a una persona y no le sube la hemoglobina, tienen que preguntarse dos cosas. O el diagnóstico es fracaso o no he curado la génesis de la deficiencia de hierro. Por tanto, deben de hacerse una revaloración. ¿Y por qué es tan grande la vísceras? Tiene anemia y hepatoesplenomegalia. ¿Qué fisiopatogenia tiene? Hagamos un adecuado hemograma. ¿Cómo inicio el estudio? Hemograma, frotis, reticulocitos. Suspendo el tratamiento. Por favor, ya tenemos un año con hematínicos y no hemos ganado nada. Le hicimos el hemograma nosotros, 8,4 de hemoglobina, su valor normal para la edad 12, un volumen corpuscular medio ligeramente alto, ligeramente macrocítica, normocrómica. Los reticulocitos 2% podrían decir que estaba bien. No, hay que hacer índice de corrección de reticulocitos y se lo hicimos y nos salió de 0,7, por tanto es una anemia no regenerativa,
pero tenía 7% de eritroblastos. ¿Qué quiere decir esto? Hematopoiesis de estrés. Está aventando glóbulos rojos inmaduros. ¿Por qué la hepatoesplenomegalia? Ok, hagámosle un ultrasonido y radiografía de huesos largos y cráneo. Y aquí podemos ver, tal vez la definición no la vean muy bien, un poco más de radioopacos, los huesos ilíacos y vértebras. Y nos dice la lectura, hay importante aumento de radiopacidad en los cuerpos vertebrales, huesos ilíacos y cabezas femorales, parece corresponder a osteopetrosis. 5 años, nosotros concluimos que sí, le hicimos la biopsia, había osteopetrosis y era una osteopetrosis tarda por la edad de la niña. Anemia macrocítica, normocrómica, macrocitosis significa anemia no regenerativa, fallo medular por estrés hematopoyético. Cuando sumamos 1, 2 y 3, podemos concluir que es un fallo medular y la macrocitosis por estrés hematopoyético. ¿Y por qué hay vísceras grandes? Bueno, porque tenía... Perdón, se me fue. ¿Por qué las vísceras grandes? Porque como la osteopetrosis es un hueso duro, fibroso, pierde la capacidad de generar ahí la hematopoiesis, los glóbulos rojos, blancos y plaquetas, sus células progenitoras se fueron a la casita que antes teníamos cuando estábamos en el ambiente intrauterino y generaron hepatoesplenomegalia porque fueron órganos hematopoyéticos. ¿Por qué tenemos entonces hepatoesplenomegalia? Por hematopoiesis extramedular. El tratamiento de la chica definitivamente se llama trasplante de médula ósea. Ahora veamos esta familia. Obviamente no son los nombres, pero los pusimos así ficticios, pero sí son pacientes reales. Lili, su madre, y Teo, el bebé más pequeño de la familia. Les pongo el flujograma de anemias microcíticas porque se trata del estudio de una anemia microcítica. Y nuevamente, Lili y Teito, los hijos de la señora, 8 años y 13 meses. Para nosotros los pediatras, algo que nos da un poquito de nervios, leche entera para Teo desde los 6 meses de vida. La mamá dice que tuvo anemia en ambos embarazos. Lo importante de un historial clínico adecuado y de un trabajo multidisciplinario, porque esta mujer debió haber tenido diagnóstico previo. Ambos hijos son de diferente padre, mamá y hermana con varios tratamientos con hierro sin mejoría. Nuevamente, ustedes le dan hierro, no mejora, no es deficiencia de hierro. Tanto Lili, Teo como su mami tienen anemia microcítica hipocrómica. ¿Qué significa anemia microcítica hipocrómica? ¿Cómo inicio el estudio? ¿Tendrán el mismo diagnóstico Teo, Lili y su mamá? ¿Suspendo el tratamiento de hierro en la mamá y en la hermana? Por favor, hay que suspenderlo. Eso no está siendo efectivo. Nuevamente pongo el manejo del paciente con anemia microcítica hipocrómica. Haga el estudio de sideremia. Si está normal, entonces son trastornos de la hemoglobina en las cadenas de globina, alfa o beta talasemias, y veamos los exámenes, cómo llegó Teo a nuestro hospital. Con 9,3 de hemoglobina, una anemia, sí. ¿De qué características? Microcítica e hipocrómica. Veamos los reticulocitos. ¿Qué creen que pasó? No le tomaron aquí en la emergencia. Plaquetas ligeramente aumentadas, pero vean que cuando instituimos una terapia en él, ya vamos a hablar de cuál, Teo fue teniendo un aumento progresivo de la hemoglobina y su volumen corpuscular medio empezó a crecer hasta normalizarse, lo mismo que en el caso de la hemoglobina corpuscular media. Vean la ferritina, aquí abajo, 10. Eso quiere decir, según la Organización Mundial de la Salud, todo valor de ferritina por debajo de 40 significa deficiencia de hierro. Este era un paupérrimo en hierro. ¿Qué le dimos de tratamiento? Hierro. ¿Cómo mejoró? Notablemente.
Mejoramos la dieta, por favor. Leche enteras en menores de 12 meses no es la mejor forma de nutrirlos. Pero veamos el caso de su hermana, Lili. Anemia, sí, microcítica, hipocrómica, a pesar de que le dieron hierro a la saciedad, nunca mejora. Le hicimos un nuevo control, obvio que no mejora, obvio que sin tratamiento. ¿Por qué? Porque le dosificamos la ferritina, la ven aquí, 98. Lili no tenía deficiencia de hierro. Me voy a la otra parte del flujograma y entonces, obviamente, tengo que pensar que esto no es una deficiencia de hierro. Los reticulocitos normales, básicamente, ¿por qué? Cuando nosotros tenemos ferritinas bajas, piensen en deficiente de hierro. Normales o altas, talasemias sideroblásticas o enfermedad crónica. Lili estaba en este grupo, no en la deficiencia de hierro. Su hermano Teo, sí. Contestémonos entonces las preguntas. ¿Lili y Teo tienen la misma enfermedad? Obvio que no. ¿Sí? Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta quiénes son aquellos que tienen riesgo de padecer deficiencia de hierro. Teo estaba en el grupo de riesgo. Introducción de leches enteras en forma temprana, sustituyendo la alimentación adecuada para un lactante. ¿Qué teníamos que hacerle? Ferritina es el primer parámetro que se ve afecto en la deficiencia de hierro. Ojalá hiciésemos aquí el diagnóstico y no cuando ya tengo una deficiencia de hierro plus, eso me lo inventé yo, no existe ese término, pero más importante, en el cual no solo hay ferritina baja, sino que la saturación de transferrina disminuye. Y miren, los elementos del hemograma ni siquiera se modifican. Cuando ya tenemos en rojo anemia por deficiencia de hierro, pues aquí sí ya tenemos la hemoglobina baja, los índices corpusculares bajos, pero es demasiado tarde. Tomen en cuenta que la ferritina se puede aumentar en los procesos inflamatorios. Volvamos al caso de los chicos, anemia microcítica, hipocrómica, no regenerativa, Teo por ferropenia y Lili, ¿qué debo de investigar? Pues hacerle la electroforesis de hemoglobina, se la hicimos y aquí vemos que las cadenas de alfa 1, que es la hemoglobina adulta 1, que es alfa 2, beta 2, están reducidas, debería ser más del 96%, y por tanto las hemoglobina adulta 2, que es alfa 2, delta 2, que no debe de ser más del 3%, está aumentada en 5. ¿Qué tienen en común alfa 1, alfa 2? Cadenas alfa. ¿Cuál es la diferencia? Las cadenas beta para la adulta 1 y las cadenas delta para la adulta 2. Conclusión, rasgo talasémico. Por eso les dije, a medida que es más severa la enfermedad, va a tener reticulocitosis muy grande. En este caso, el diagnóstico es completamente diferente. ¿Sí? Lili tiene una beta talasemia menor y Teo lo que tenía era una agresión alimentaria y generó deficiencia de hierro. A Teo le dimos hierro, a Lili un soporte de folatos y B12. ¿Por qué era importante hacer toda esta explicación? Porque, bueno, la talasemia, la madre también tenía talasemia, la investigamos, un rasgo talasémico, solo le pasó a la Lilicita. Teo, afortunadamente, no agarró el gen talasémico. En esta familia con anemias microcíticas, mamá y Lili tienen alfa talasemia, no se van a curar de ello, es una enfermedad genética, les damos únicamente soportes y Teo lo que tenía una enfermedad adquirida por una malnutrición, 12 meses, antes de cumplir los 12 meses, introducción de leche artificial. Con esto, básicamente concluyo, simplemente para suplicarles mensajes claves. Historial y examen físico sumamente importante para el estudio de las anemias. Analice el hemograma, tal y como hemos estado viéndolo en este momento. No puede haber un hemograma inicial sin reticulocito, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular medio y frotis de sangre periférica. Si no tiene diagnóstico, mejor no lo trate y por favor usen estos algoritmos que nos van a hacer
de suma utilidad. Con todo gusto les puedo enviar los algoritmos. Ahí están las citas bibliográficas. Si no, la presentación, no tengo ningún problema porque la tengan. Lo más importante es que practiquen diariamente. Se toma cantidad enorme de hemogramas en todos los servicios de salud y miren qué tan bueno nos puede dar la información con solo un análisis adecuado de esto. Estoy abierto para preguntas. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias, doctor. Si tenemos alguna pregunta, ya está la opción de que los participantes puedan activar sus micrófonos. Solo suplicarles que subamos la mano virtual del Zoom para poder conceder la palabra en orden. Sino también pueden dejar sus preguntas por el chat y nosotros les vamos a dar lectura. Tenemos un comentario de María González. Dice, muchísimas gracias por su aporte y retroalimentación. Gracias, doctor. A orden. Y si por alguna razón no quieren hacer alguna pregunta, no tengan pena, pueden enviarlo por un chat y luego yo con todo gusto lo contesto y se los envío al equipo que ha generado esta oportunidad de llevar un poco de la enseñanza de lo que hacemos aquí todos los días. No le tengan miedo al hemograma. Es bastante sencillo. Simplemente podemos hacer muchos diagnósticos si utilizamos adecuadamente esta herramienta que analizamos básicamente que a diario. Gracias, doctor. Tenemos otro comentario. Dice, muy buena explicación. Dice, muchas gracias por compartir su conocimiento. La orden, es un placer. Bueno, si no hay ninguna pregunta, también recordar que la clase va a quedar grabada para que después, por cualquier cosa, puedan consultar el Claro. video en el enlace de YouTube. Y si no hay más preguntas ni comentarios, le agradecemos por su tiempo, doctor, y también a todas las personas que se conectaron. Nuevamente reiterarles a ustedes el espacio para poder comunicarnos con todos los niveles de atención de salud y en la medida que el ministerio nos permite educarnos de forma continua, pues cada día podemos resolver de mejor manera las necesidades de salud de nuestra población. Agradezco al Ministerio de Salud la oportunidad y bueno, tengan todos muy buenas tardes. Gracias, doctor. Feliz tarde. Igual.